Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se acerca la fecha para declarar renta. A partir del 10 de agosto empiezan a vencerse los plazos para cumplir con esta obligación. Hoy nos acompaña Adriana Solano de la DIAN para explicar quiénes deben declarar, cómo deben hacerlo y qué ayudas hay en la DIAN para que usted mismo haga su declaración. Las cuentas del gobierno en la reforma tributaria. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, nos cuenta esta noche los alcances de la ley de inversión que se llevará al Congreso, el panorama fiscal del país y qué medidas adicionales podrían venir para reorganizar las finanzas de la nación. La economía creció en mayo. El DANE reveló hoy que la industria manufacturera, las ventas del comercio y hasta la ocupación hotelera aumentaron a pesar de los bloqueos en mayo. Sin embargo, las cifras positivas son porque comparan con mayo del año 2020 cuando avanzaban las cuarentenas en el país. Comenzamos esta emisión hablando de un tema clave para millones de colombianos, la declaración de renta, cuyos plazos para presentarla están ya cercanos. Saludo a esta hora a la doctora Adriana Solano, subdirectora de asistencia al cliente de la DIAN. Doctora Solano, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Henry, muchas gracias. Doctora, empecemos por el comienzo. ¿Quiénes deben declarar renta, personas naturales, este año? ¿Cuáles son esos famosos topes a partir de los cuales ya uno está obligado a declarar? Bueno, efectivamente, para este año deben declarar renta por el año grabable de 2020 quienes hayan poseído un patrimonio a 31 de diciembre de ese año y es superior a 160.232.000 pesos. De igual forma, las personas naturales que hayan tenido unos ingresos brutos iguales o superiores a 49.850.000 pesos. De esta misma manera, quienes hayan efectuado compras con tarjetas de crédito, con cualquier otro medio de pago por un valor acumulado igual o superior a 49.850.000 pesos también deberán presentar la declaración. Y por último, quienes hayan efectuado movimientos en sus cuentas bancarias y demás productos financieros por un valor acumulado igual o superior también a 49.850.000 pesos. Así pues también, independientemente de los topes, quienes hayan sido responsables del impuesto sobre las ventas al término del año 2020 también deberán presentar su declaración. O sea, doctora, ¿puede pasar que yo en años anteriores no estaba obligado a declarar porque no cumplía esos topes, pero este año sí me corresponda ya esa obligación? Así es. Estos topes se van actualizando año tras año de acuerdo con el valor de la VT. Y en efecto, puede que hayan personas que en unos años hayan declarado por superar alguno de estos topes y para el siguiente no, o viceversa. Bueno, hoy ustedes nos sorprendieron con un comunicado recordando que ya están cercanos esos plazos. ¿Cuándo empiezan a vencerse los plazos y en qué orden, digamos, va a ser esa declaración de renta para las personas naturales que estén obligadas? De acuerdo, Henry, arrancamos el próximo 10 de agosto y vamos hasta el 20 de octubre con un cambio muy importante respecto a los años anteriores, y es que esta vez arrancan, el último plazo que tenemos para este 10 de agosto es para quienes su NIT termina en los dígitos 01 y 02. Y el 20 de octubre finalizan aquellas personas cuyo NIT finaliza en los dígitos 99 y 00. Entonces hay que estar muy atentos porque los que dejaban para último momento, esta vez van a ser los primeros. Ese NIT, como para hacer un poquito de claridad, en términos prácticos es mi mismo número de cédula, ¿verdad? Digamos esos últimos dos dígitos. En la gran mayoría de las personas sí coincide, Henry, en muchos otros no. Tenemos otros rangos de NIT de acuerdo con el tipo de documento de identificación con el que se inscribieron. Este es el caso de las personas que se identifican con pasaporte, cédula de extranjería o quienes se inscribieron siendo menores de edad con tarjeta de identidad o registro civil. Y que pues a pesar de ya de pronto ser mayores de edad, su NIT en su momento se dio con un rango diferente, no equivale al de la cédula, entonces tienen que verificar el vencimiento es con el NIT, no con la cédula.
Bueno, yo debo confesarle, doctora, que a mí en lo personal siempre me ha parecido muy enredado uno mismo tratar de hacer por su propia cuenta la declaración de renta. ¿Realmente es complicado o uno podría aventurarse a hacerlo uno mismo? Sí, bueno, estos son obviamente algunos temores muy naturales pues que culturalmente también se vuelven a veces hábito. Entonces, es atreverse, es dejar ese temor al lado. Hoy en día tenemos muchas herramientas, año tras año vamos ampliando los mecanismos de ayuda y de facilitación precisamente para que nos atrevamos a hacerlo solos. Entonces ya hay muchas herramientas. Estamos a un mes de iniciar los vencimientos. En el transcurso de este mes van a ir encontrando muchas más disponibles en nuestra página web www.dian.gov.co, en nuestro micrositio de renta. Y esas ayudas que usted menciona, que es como pregunta clave, ¿son suficientes como para uno ir haciendo el paso a paso? ¿Le van a uno elaborando el formulario? ¿Le ayudan a sumar y restar? Claro que sí. Tenemos ayudas de todo tipo, desde ayuda para identificar si efectivamente surge o no la obligación de presentar la declaración, como es la herramienta interactiva Hazlo tú mismo, que está próxima a estar disponible en nuestra página web, y otras ayudas que, como tú lo dices, nos ayudan a sumar, restar e incorporar todos los daticos que incluso a veces uno dice, esto no lo necesito, pero el mismo programa me va a decir, esto lo necesita, si lo tiene, súmelo acá. Entonces, ese es nuestro programa Ayuda Renta, que funciona en Excel. Es una herramienta que les va guiando paso a paso en cada campo, les va a decir qué documentos o qué soportes requieren, qué pueden incluir allí, qué no, y les va a generar como resultado final su declaración. También tenemos la consulta de la información exógena reportada por terceros. Esta es una herramienta que se ha venido consolidando en los últimos años como un referente para guiarse en la elaboración de la declaración de renta a partir de la información que la DIAN dispone, fruto de lo que hemos recibido de nuestros diferentes informantes. Y a partir de ella también tenemos otra ayuda que hemos venido posicionando en los 3 últimos años, que es la declaración sugerida, que este año estará disponible para muchas más personas y que ya es una herramienta elaborada, ya está allí. Solamente es que usted ingrese, Henry, valide cada uno de los campos, que verifique que estos sí coincidan, estos datos con su realidad, con los soportes que usted tiene, y formalice la presentación, la firma y presentación de la declaración de ser el caso. Si hay algo que no concuerda, usted igual podrá editar esa información y presentar su declaración. ¿Qué documentos debo tener a la mano por ahí a la hora de ir elaborando la declaración? Bueno, lo primero, tener a la mano o haber agotado ese trámite, esa puerta de entrada que es el registro único tributario, estar inscrito en el RUT y que en el mismo esté la responsabilidad de renta, régimen ordinario, sus datos de correo electrónico y demás datos de ubicación debidamente actualizados. Y ya para efectos de elaborar la declaración, debe tener a la mano todos los documentos que soporten la posesión de bienes, las facturas de su auto o motos, de las escrituras de compra de vivienda, y si va a hacer la actualización al valor presente, pues hacer uso también de las herramientas del decreto con este factor que les ayuda a convertir ese valor de compra al valor que hoy deberían estar declarando. Estar en los documentos de soporte de entidades financieras, donde están los saldos de las cuentas bancarias, los saldos de las deudas de productos de crédito. También, si tienen acciones, están los documentos que expiden las diferentes empresas u organizaciones donde se tienen las mismas. Los documentos de ingresos, certificados de ingresos y retenciones para efectos ya de los ingresos, valga la redundancia, aquel que nos expiden los empleadores, o los certificados que expiden los diferentes contratantes por los servicios prestados, los certificados de salud, de los aportes a parafiscales,
Y bueno, si hay también documentos de créditos de vivienda, los intereses pagados, el dependiente económico. Hay muchos documentos, pero generalmente incluso las entidades los empiezan a remitir paulatinamente a estas épocas. Doctora, una última pregunta de respuesta rapidita, porque es clave. Esa declaración sugerida que usted mencionaba, ¿a quiénes les va a llegar? ¿El valor por el que llega es ya el valor que hay que pagar o uno podría modificarla? Porque es que mucha gente dice que esas declaraciones sugeridas llegan por valores muy altos. Bueno, Henry, como lo indicaba anteriormente, es una sugerencia a partir de la información que nosotros tenemos de nuestros reportantes. Acá es clave, fundamental, que la verifiquen, que la validen. En todo caso, la declaración debe corresponder con la realidad de cada uno de los clientes. Si alguna información que está allí de ingresos o algo no es correcto, no es consistente con sus soportes, deben hablarlo, deben verificarlo con el reportante de la información y proceder a hacer el ajuste. La declaración sugerida la pueden editar para que la presenten de acuerdo con su realidad económica. Pues doctora Adriana, muchísimas gracias, muy completa su información y como queda tiempito de aquí al 10 de agosto, pues habrá oportunidad de aclarar otras cosas. Muchísimas gracias por estar en Signo Pesos. Así es, con todo gusto, muchas gracias. Muchas gracias. Es la doctora Adriana Solano de Atención al Cliente de la DIAN explicando la declaración de renta. Así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la entrevista con el ministro José Manuel Restrepo a propósito de la reforma tributaria que radicarán en el Congreso la próxima semana. Ya nos vemos. Continuamos en Signo Pesos. Para la próxima semana está prevista la radicación del proyecto de ley de inversión social o reforma tributaria, como también se le conoce. Por eso hemos invitado al señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Doctor Restrepo, muy buenas noches. Bienvenido aquí a Signo Pesos. Muy buenas noches. Siempre un saludo a usted y a todos los que nos están viendo por televisión en Signo Pesos. Señor, muchas gracias. El recaudo esperado con este proyecto de ley es de 15.2 billones de pesos. Definitivamente, por el ambiente político, ¿era difícil aspirar a un recaudo mayor? Yo creo que las iniciativas tienen que tener en consideración los contextos. Y estamos en un contexto particular. Estamos saliendo de una pandemia. Reconociendo el contexto, la prioridad tiene que ser lo social. Atender las necesidades de los más vulnerables. Con esto en mente y con el propósito de lograr sostenibilidad en las finanzas públicas y reconociendo el contexto en el cual estamos, creemos que el recaudo de 15.2 billones es el acertado en este momento. Pero con una característica, Henry, 15.2 billones puede ser el más alto en las más recientes reformas tributarias del país. Así es, sí señor, y es muchísimo menos también de lo que se aspiraba a recaudar con la anterior propuesta del ministro Carrasquilla. Por eso la pregunta, ministro, es si estos recursos todos se van a destinar a esos buenos propósitos sociales que fijaron también en esta misma reforma o va a alcanzar, va a sobrar algo para ir abonándole a la deuda tan grande que tenemos. Muy importante que hay programas sociales permanentes y temporales. La prioridad, el corazón de la reforma es lo social. Atender, por ejemplo, la extensión en número de personas del programa de ingreso solidario y hasta diciembre del 2022. Muy importante porque con eso atendemos tantas familias que viven de ese recurso para satisfacer sus necesidades básicas. Atender las necesidades de matrícula cero, que será un programa permanente de aquí en adelante, gratuidad en la educación superior oficial para los jóvenes universitarios. En tercer lugar, subsidios al empleo para jóvenes y para otras personas. Ese es un programa que dura más o menos entre 1 y 3 años. Y el programa de subsidio a la nómina para los micro y pequeños empresarios, que será por 6 meses. Quiere decir entonces que el recaudo busca acompañar estos programas temporales, algunos de carácter permanente, y también atender con ingreso permanente las necesidades de sostenibilidad de las finanzas públicas, reducir la deuda y reducir el déficit fiscal. Hablando de esas fuentes de recaudo, ministro, buena parte de la carga tributaria va a recaer sobre las empresas. Algunos consideran que en plena reactivación no era bueno que todo o la mayor parte recaiga sobre las empresas porque se puede frenar la reactivación. ¿Usted lo cree así? Aquí teníamos varios principios. Primer principio, que el gobierno tenía que hacer un gran case. Y el gobierno está haciendo un gran case en austeridad en gasto público y también en lucha contra la evasión fiscal. Un segundo principio, que esta iniciativa no puede
tocar a los más vulnerables ni a la clase media. No podía tocar el IVA, no puede tocar el impuesto a las pensiones, no puede tocar la base de personas naturales en el impuesto de renta. ¿Qué alternativas teníamos entonces? Con base en la expresión de solidaridad de los sectores empresariales, de contribuir a estos propósitos sociales y de estabilidad de finanzas públicas, desmontar parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento 2019 con el ánimo de contribuir solidariamente, como lo quisieran además los sectores productivos, a este propósito social. Y justamente, ministro, ese desmonte de gabelas, de ayudas que venían de reformas anteriores, ¿no lo podrían ver, sobre todo empresas extranjeras e inversionistas potenciales, como un cambio en las reglas de juego que de pronto los espante? Muchos de los beneficios siguen. La verdad es que estábamos hablando solamente de dos particulares beneficios. Uno, que ni siquiera se ha implementado aún, porque hoy estamos hablando del 50% en el descuento del ICA, en el impuesto de renta. Estábamos pensando en subirlo al 100%, se toma la decisión de bajarlo al 50%. De la misma manera, sí, había una perspectiva de reducir el impuesto de renta, pero en este momento en particular también tenemos que ser conscientes del sentido solidario. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que están viviendo muchas personas en este instante como resultado de la pandemia. No podemos ser indiferentes a lo que está sufriendo mucho microempresario. No podremos ser indiferentes al sueño aplazado de los jóvenes en educación superior o también de tener acceso al empleo. El sentido solidario es un elemento central de esta iniciativa. Sí, no vimos muy contentos, ministros, a los voceros de los bancos por esa sobretasa de 3 puntos en renta que les va a imponer esta reforma. ¿Ya limaron asperezas con ellos? La verdad es que ellos estuvieron presentes en el acuerdo y en la construcción de consenso. Lo que pasa es que yo entiendo, a nadie le gusta que le pongan un impuesto. Ellos naturalmente señalan eso, pero de todas maneras también dicen a continuación que están dispuestos a contribuir en este momento con sentido solidario a este propósito. Y por eso hicieron parte de la construcción del consenso y por eso estuvieron presentes en el lanzamiento del consenso de esta iniciativa. Durante todo este tiempo, ministro, en los que se buscaron consensos en las regiones y aquí en Bogotá, usted fue muy reiterativo en que esto no iba a tocar IVA, no iba a tocar renta para personas naturales y tampoco iba a afectar a los pensionados. Como todavía no conocemos el articulado propiamente, le quiero preguntar si esas premisas están, digámoslo así, escritas sobre piedra. Déjeme decirlo claramente a todos los colombianos. Esta propuesta no va a tocar el tema del IVA. Esta propuesta no va a tocar el tema de los impuestos a las pensiones. Y esta propuesta no va a aumentar la base de personas naturales en el impuesto de renta. Por lo tanto, no va a afectar a la clase media, porque somos conscientes, tenemos que ser empáticos a la realidad de la clase media que está viviendo vulnerabilidades en este instante como resultado de la pandemia. Y también a las clases más vulnerables. Por el contrario, esta iniciativa beneficia a 25 millones de colombianos junto con los programas sociales que tiene hoy el gobierno nacional, 50% de la población de este país. Hablemos de ese recorte de gastos estatales al cual ustedes se comprometen en esta norma. ¿Esto se va a ver a partir de cuándo? Me imagino que ya de pronto este año no. Nosotros ya arrancamos con algunas de estas decisiones. El programa de austeridad es un programa de 1.9 billones que tiene limitaciones al crecimiento de la burocracia, restricciones a los cambios de planta de personal y de cambios de estructura. En eso ya empezamos a trabajar. Optimizar el pago de horas extras, que se controle el crecimiento de la adquisición de bienes y servicios, que no superen la inflación. Ir caminando hasta que logremos el 50% de ahorro en gastos de viáticos, de papelería, de impresión, de publicidad. No renovar los programas de telefonía celular, también controlar los costos de arrendamiento en instalaciones físicas, ya se está haciendo esto. Un estudio para avanzar en la racionalización de esquemas de seguridad, muy importante. Tener facultades para fusión, escisión, supresión de entidades innecesarias. También avanzar en el control de los contratos de prestación de servicios. Algunos están en marcha y otros vendrán a continuación. La venta de activos, ministro, de la que se habla como parte, digamos, de fuente de recursos, ¿va a ser solamente los activos que están en manos hoy de la Sociedad de Activos Especiales o también se tiene, digamos, como algún plan, alguna idea de salir de otros activos ya más grandes, digamos, en los que la nación tiene acciones? La propuesta que se presenta al Congreso de la República no tiene ningún artículo relacionado con venta o enajenación de activos. La propuesta
no incluye ningún tema relacionado con este asunto, lo cual no significa que nosotros no sigamos con la orientación que ya estableció el Plan Nacional de Desarrollo en optimizar los activos de la nación. Lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Ministro, los planes sociales de los que usted ahorita hacía como la lista, ingreso solidario, matrícula cero, etcétera, etcétera, ¿se van a financiar en el tiempo que está previsto mantenerlos solamente con los recursos que da esta reforma tributaria o hay que echar mano de otras fuentes en el tiempo? Vamos a tener que ir combinando en algunos casos, especialmente en los primeros años, con recursos provenientes seguramente de otras fuentes alternativas. Y para que quede claro, las fechas que usted dijo de mantener algunos hasta diciembre, por ejemplo, de este año y otros hasta diciembre del próximo año, ¿esas fechas ya ahí se acaban esas ayudas o cree que hay espacio o necesidad para después volverlas a prorrogar? Si se quisiera prorrogar, necesitarían fuentes de financiación adicionales y habría que buscarle esa fuente a través de otra iniciativa. Ministro, dado que hubo un buen, digamos, plan de consensos en las regiones, en Bogotá, con todos los sectores y con los mismos partidos políticos, ¿usted creería que una vez se radique este proyecto va a pasar, digamos, muy rápidamente, sin muchos traumatismos, o cree que de todas maneras va a haber problemas con algunos partidos en el Congreso? Reiterando el valor de la construcción del consenso y que de esta manera estamos demostrando que Colombia es capaz de quedarse no solamente en las orillas del río, sino cruzar el puente y descubrir que en la mitad hay propósitos comunes como el empleo, como la microempresa, como las familias que necesitan rentas básicas de emergencia. Reconociendo eso, creo que es muy importante también señalar que de todas maneras el debate se debe hacer en el escenario de la democracia. Yo soy un demócrata, creo en que la discusión y el debate se dan en el Congreso de la República y que sin perjuicio de aquello, el consenso puede ser un camino y esperamos que sea así para que el curso, el trámite en el Congreso sea lo más ágil posible. Por una razón, apreciado Henry, porque lo social no da espera, porque ese microempresario está ya esperando que de verdad haya un subsidio para la nómina, porque esa mujer, madre, cabeza de familia, está en su casa esperando el ingreso solidario para poder atender su mercadito, sus servicios públicos, entre otros temas. Esta reforma, ministro, a diferencia de otras en el pasado, tiene una característica muy buena, dicen los analistas, y es que es muy sencilla, muy breve, son 35 artículos muy concretos y ya muy bien explicados y consensuados. Pero le da miedo que en el desarrollo del trámite en el Congreso empiecen a colgarle, como suele pasar, arandelas, gabelas o micos, como dicen algunos. Puede haber interés en meter algunos temas, creo que es válido el debate sobre los asuntos que se propongan, pero hay que tratar de buscar que la iniciativa sea lo más sencilla, lo más clara, lo más transparente posible como fue presentada. 35 artículos, este no es un proyecto de 170 artículos, quiere decir que es un propósito el tratar de tener un proyecto sencillo que pueda dar el trámite más eficiente en el Congreso de la República. Ministro, esta reforma, como está, ¿cree que nos va a ayudar a mejorar la imagen ante las calificadoras de riesgo y que eventualmente muy pronto nos devolvieran el grado de inversión? Una cosa muy importante, la reforma es uno de los criterios que fue señalado por las calificadoras de riesgo en donde debíamos trabajar. Y este gobierno fue responsable en presentar una reforma, defender una reforma, lo va a hacer en el Congreso de la República con la intención de enviar un mensaje de tranquilidad a los mercados internacionales, de sostenibilidad de las finanzas públicas. Pero ojo también, de estabilidad social, porque la estabilidad social y la estabilidad de las finanzas públicas son requisitos sine qua non para que Colombia crezca más. Importante también señalar que las calificadoras también esperan lo que estamos haciendo y yo tengo un compromiso de avanzar en la reactivación de la economía, de crecer más en esta economía y ese es el segundo compromiso. Y el tercero es el de avanzar en aumentar las exportaciones y diversificarlas, las no mineras, para que Colombia mejore su comportamiento en la cuenta corriente. Esos son los tres grandes temas que propusieron las calificadoras. Pero es importante también dejar claro, la recuperación de un grado de inversión no es un tema de la noche a la mañana, no es de un día para otro, es un proceso. Aquí estamos dando, digamos, pavimentando el camino para avanzar en esa dirección. Pues, ministro, le deseamos muchos éxitos con el trámite en el Congreso de esta reforma tributaria. Habrá tiempo de ir mirando los desarrollos que vaya teniendo allí en el Parlamento y de volverlo a invitar aquí a Signo Pesos para explicar más dudas y aclaraciones que piden los colombianos. Muchas gracias, ministro.
Muchas gracias y siempre muy grato estar en Signo Pesos. Gracias, señor. Es el ministro José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, hablando de reforma tributaria. Hacemos así otra breve pausa y ya les contaremos cuánto se va del presupuesto de los hogares en productos indispensables y no indispensables en minutos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 8,6%, y corresponde al crecimiento que reportó la producción manufacturera en Colombia durante mayo de este año comparado con mayo del año pasado. Según el DANE, las ventas del comercio también crecieron 22,8% en mayo frente a mayo de 2020 y las ventas del comercio electrónico cayeron 52,2%. Hay que recordar, eso sí, en estas mediciones que mayo de este año estuvo marcado por los bloqueos viales y que mayo del año pasado, contra el cual estamos comparando, también fue un mes de plena pandemia y de cuarentenas. Y llega a esta hora nuestro experto en temas empresariales. Juan, bienvenido. ¿Y cuál es su tema para esta noche? Víctor, buenas noches. Hoy hay que hacer, creo, una radiografía rápida de Alpina. Fíjese que mientras firmas como Fitch Ratings han bajado la calificación a empresas como Ecopetrol, al Banco de Bogotá, EPM, pues la ha subido en este caso Alpina a la más alta que se da en Colombia. Entonces, interesante retomar o resumir ese informe que llevó a Fitch para dar su calificación. Primero, esa calificación, dice la firma, refleja la posición de negocio fuerte de la compañía dentro de la industria de alimentos en Colombia y tiene reconocimiento de marca también, y algo muy importante, una cadena de distribución fuerte. Es una de las más grandes redes de distribución de alimentos refrigerados del país y esa es una de las principales barreras de entrada a ese negocio. Mantiene también el liderazgo en los principales segmentos lácteos en los que compite, los cuales pues representan parte importante de sus ingresos. Juan, ¿y qué otras fortalezas tiene Alpina? Mire, Alpina tiene 5 plantas de producción, 7 centros de distribución y 6 de acopio de leche líquida. Dice Fitch que a finales de 2020 logró implementar en el proceso de maquila en Europa de manera exitosa, lo que le permitirá en adelante obtener mayores beneficios de esa región. Y si bien la deuda de la compañía es de unos 520.000 millones de pesos, está garantizada y con una operación diversificada y cupos de crédito por 1.4 billones de pesos. Esto último se traduce en una estructura de capital sólida y también liquidez adecuada. El informe rescata que la crisis generada por el coronavirus impactó sus volúmenes, los cuales disminuyeron un 10,1% en 2020, pero el cambio en la mezcla de ventas, la adaptación rápida de la compañía ante también cambios de hábito de consumo y el incremento de precios favoreció que la generación de ingresos disminuyera solo 0,6% respecto a 2019. Sus márgenes operativos se comparan favorablemente con sus pares más cercanos en la industria de alimentos del país, como los del grupo Nutresa y Colombina. Sin embargo, Víctor, para terminar esta movida de hoy, Alpina está expuesta a la volatilidad de su insumo principal, que es la leche. Juan, muchísimas gracias y nos vemos mañana con más movidas empresariales. Y a propósito de empresas, el nuevo operador de telefonía celular UOM acaba de entregar su primer corte de cuentas. Revela que ya tiene presencia con la red 4G en 129 municipios y que tiene abiertas 250 tiendas en el país. Germán Giraldo, vicepresidente de mercadeo de UOM Colombia, nos cuenta más de este balance. Bueno, lanzamos nuestra oferta comercial en el segundo trimestre del año con muy buenos resultados y muy buena acogida por parte de los consumidores colombianos. Tanto es así que fuimos los ganadores de las portaciones netas del mercado con 157.000 usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las personas que entraron a la marca y las personas que se fueron, tuvimos 157.000 usuarios netos que se quedaron con nosotros. Esto nos hace los ganadores absolutos de la portabilidad neta del mercado en ese trimestre, con 35.000 usuarios por encima del que nos sigue. Y además, cuando vemos solo pospago, tuvimos 8 veces más usuarios que el segundo operador detrás de nosotros. Entonces, tuvimos muy buenos resultados y queremos que los colombianos sigan confiando en nosotros.
Y esos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.809 pesos con 7 centavos, subió 13 pesos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 1,97%, se ubicó en $73 con 29 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.470.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,87%. La acción que más se valorizó fue Construcciones El Cóndor, con una ganancia de 2,22%, y la que más bajó fue la preferencial de Corfi Colombiana, con un retroceso de 4,13%. Y antes de despedirnos los dejo con este dato. La compañía Kantar realizó un interesante estudio que midió cuánto destinan los hogares colombianos a la compra de productos indispensables, básicos y aquellos que no son indispensables. Los productos indispensables, donde están por ejemplo verduras, lácteos, etcétera, representan 13% de las compras, pero se llevan el 56% del presupuesto mensual en promedio. Los productos básicos, donde están alimentos procesados, productos de aseo para el hogar, etcétera, representan 22% de las compras y se llevan 18% de los ingresos. Y los productos prescindibles, aquellos que no son indispensables, por ejemplo, algunos productos de tocador o productos para mascotas, representan el 65% de las compras y se llevan el 26% del presupuesto. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.